Noches, mi nombre es Marta Soler. En esta ocasión vamos a documentarnos sobre la búsqueda de información en Internet. Respecto a este ítem, las búsquedas avanzadas son pues aquellas que poseen características adicionales soportadas por un motor de búsqueda y suelen estar opcionadas en diferentes buscadores, como son bases de datos, catálogos de bibliotecas, buscadores online, estrategias de búsqueda. Son procedimientos y operaciones que realiza un usuario para obtener la información pues, que desea, que está buscando. Al tener estos conceptos claros, se realiza la formulación eh, de la búsqueda, la cual debe ser concreta. eh, el usuario toma una organización previa y le da un sentido claro y conciso a la búsqueda para obtener así pues mejores resultados. Para realizar una formulación de búsqueda se debe tener en cuenta pues ciertos aspectos. Tenemos entre ellos pues un punto de acceso, el cual es pues un campo de registro bibliográfico por el cual es posible recuperar información. Los puntos de acceso pueden variar en función del tipo de documento y la base de datos. También se puede identificar qué tipo de material se está buscando, como si está uno buscando monografías, artículos de revista, PDFs, documentos en PDF o pues entre otros. También podemos hacer búsquedas en índices. La búsqueda en índices permite revisar alfabéticamente pues las entradas de autor, título, temas. Esto es útil, por ejemplo, cuando no conocemos el término exacto. El índice general muestra todas las palabras existentes en el catálogo o en la base de datos. También podemos escribir letras o un término. El sistema siempre mostrará un listado de lo que existe, lo que tiene en la base de datos. Si el término o autor buscado no existe, nos mostrará el más cercano dentro de la lista. También nos identifica términos específicos como de temas, vocabularios especializados, palabras claves. Entre ellos pues tenemos sustantivos, verbos, nombres propios. También podemos emplear sinónimos de las palabras elegidas y variantes gramaticales. También tenemos términos relacionados de significado parecido o del mismo campo semántico. Traducir los términos en otros idiomas fundamentalmente pues es muy común en inglés. Conocer la existencia del lenguaje documental o controlado, como tenemos los descriptores, tesauros, encabezamientos de materia, que se utilizan pues en catálogos, bases de datos, en páginas de internet, diferentes del lenguaje natural. Bueno, respecto a esto, el lenguaje natural son términos libremente elegidos del lenguaje pues que uno habla. Al buscar por términos del lenguaje natural se recuperan registros que contienen los términos de la pregunta en todo registro o en el campo seleccionado. Pero se pierden los sinónimos, otras posibles formas gramaticales equivalentes a otras lenguas. Bueno, también tenemos el lenguaje controlado, que son términos de un lenguaje normalizado. Entre ellos tenemos pues los tesauros, índices, encabezamientos de materia, donde cada término está presentado por un
un único término y cada término presenta un único concepto, de manera que los problemas de sinonimia y polisemia quedan resueltos. No nos debemos limitar y más bien ampliar las búsquedas. Para mejorar los resultados de una búsqueda es necesario pues que evaluemos los registros, que recuperemos en función de su accesibilidad. Los registros que recuperemos en función del acceso son bases de datos de textos completos. También podemos revistas o obras de bibliotecas que estén en las bibliotecas. También debemos de considerar si son útiles para nuestro trabajo, si son demasiados, son muchos. Entonces, pues tenemos que ampliar las búsquedas. Bueno, también debemos utilizar la combinación de los términos con los operadores lógicos o los llamados también booleanos. Para buscar en un campo como una búsqueda sencilla o bien en varios campos como una búsqueda avanzada. Para elaborar una correcta estrategia de búsqueda tenemos que seguir pues una serie de pasos para pues obtener una mejor optimización para realizar la búsqueda en internet o en las bases de datos, en las bibliotecas. Bueno, debemos pues escribir una frase que describa lo que uno quiere buscar, identificar los conceptos o ideas principales y elegir pues términos que mejor se presenten y eliminar conceptos de contenido vago o impreciso. Eso pues es poco relevante y demasiado general. También se debe buscar términos alternativos, sinónimos u otros términos relacionados de contenidos más amplios o específicos. Se pueden utilizar diccionarios, tesauros y bueno, es importante pues también tener en cuenta que están otros idiomas. Si existe pues la posibilidad de traducir esos términos al lenguaje documental propio del recurso, se estaría consultando pues por medio de tesauros o listas de materias. Establece también las relaciones entre términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso, campos de búsqueda y operadores booleanos de proximidad o de comparación. Bueno, ¿cómo uno puede ejecutar una búsqueda? Evaluar los resultados de una búsqueda y revisar el proceso pues en función de los resultados. Por ejemplo, tenemos los operadores lógicos, el OR, el AND y el NOT. Los operadores son aquellos pues, términos y símbolos que se utilizan en el proceso de búsqueda de información pues, para elaborar estrategias de búsqueda más eficientes. También existen los operadores en truncamiento, que son, tenemos entre ellos el asterisco, el signo número, el signo de interrogación, el signo pesos. También pues tenemos unos operadores de proximidad, que está near, at, same y each. Bueno, más adelante los voy a explicar un poco más detallado. Bueno, también la búsqueda por campos. Esta viene dada por los puntos de acceso de una base de datos. La mayoría de las bases de datos permiten pues, la búsqueda por campos. Esta opción suele aparecer en cajas de menús en donde seleccionamos
campos específicos y escribimos el dato que conocemos. Bueno, la época de los documentos que buscamos, por ejemplo, podemos anotar o refinar la búsqueda en función de los resultados. También pues los operadores booleanos establecen relaciones lógicas pues entre términos y conjuntos. Estas conexiones, como las matemáticas, se procesan siguiendo también ciertos parámetros, ¿no? Entre ellos pues tenemos el paréntesis, al igual que con el lenguaje matemático pues se puede agrupar términos en sus respectivas conexiones lógicas para que tenga pues un proceso prioritario como un único concepto. Pues miren, tenemos un ejemplo, el insomnio, y pues el operador booleano AND. Entonces tenemos insomnio and tratamiento. Eso lo ponemos entre paréntesis y enseguida ponemos or, desvelo y tratamiento. El primero se procesa individualmente el contenido en los paréntesis y después se relacionan ambos resultados con el operador OR. Bueno, tras leer pues los paréntesis, los sistemas de búsqueda realizan por lo general pues la interpretación de los datos de izquierda a derecha, siguiendo el patrón. No obstante, pues hay que recordar que las consultas, o sea, hay que recordar que consultar la sección de ayuda del buscador puede diferir en ciertos casos, ¿no? Entonces hay que tener pues mucha precaución en ese aspecto. Bueno, también tenemos unos operadores relacionales. Tras los paréntesis, los operadores relacionales son los siguientes en procesar. A su vez siguen el siguiente orden de prioridad. Entre ellos está pues el signo igual, el mayor que, menor que, está el menor igual, está el mayor igual y bueno, también encontraremos operadores de posición. Está nerd, far, las comillas, el adj, el with y el same. Los operadores booleanos pues son and, not, cares, or. Bueno, ya pues los operadores booleanos básicos en todas sus búsquedas son prácticamente usados pues los paréntesis y las relaciones básicas entre términos. En cuanto a realizar una búsqueda bibliográfica, será muchísimo más fácil encontrar aquello que pues que uno busca, ¿no? Y más específico. Bueno, los operadores booleanos por lo general pues para optimizar la búsqueda pues se sugiere que se escriban en mayúscula. Pues el sistema muchas veces pues lo interpreta en minúscula o mayúscula, pero de igual manera pues ciertos motores de búsqueda lo interpretan mejor cuando se escribe en mayúsculas. Bueno, también los operadores de posición relacionales y de truncamiento funcionan mejor en base de datos que en buscadores generales. Bueno, en cuanto a la puntuación, la minúscula, mayúscula o acentos pues dan los mismos resultados en realidad.
y pues no importa mucho. Igual pues cuando hay errores ortográficos, por lo general automáticamente el corrector de ortografía los detecta y los corrige. Bueno, en cuanto a los ajustes de búsqueda, pues vemos que hay un botón de ajustes o los llamados setting en inglés, donde pueden afinar las búsquedas en general por país o idioma. Desde ese botón también se puede acceder a opciones de búsquedas avanzadas, donde se puede especificar una búsqueda concreta, mucho más aún definiendo cosas como el periodo de tiempo en el que el contenido fue actualizado o publicado, o el formato de archivo de la información que uno busca. Eh, por ejemplo, pues para buscar en determinados sitios web específicos, se incluye pues se escribe SITE, SITE. Delante de la consulta de búsqueda, si uno está seguro que la información que a uno le interesa está incluido en un determinado tipo de sitio, ¿no? Por ejemplo, cuando son ORGs o EDU, o en cualquier otro sitio específico. Bueno, para buscar por formato, para buscar formatos de tipo de archivos específicos, entre ellos pues tenemos PDFs, PPTs o XLS. Eso añade a la búsqueda el file type, es el tipo de archivo, seguido de la abreviatura de 3 letras de este tipo de archivo. O sea, es el file type y ya sea PDF, PPT o pues el que uno quiera, ¿no? Alternativamente, pues también puede uno escoger el tipo específico del archivo que se busca entre los ajustes de búsqueda avanzada. Para buscar páginas relacionadas, se utiliza el operador relate para buscar páginas que tengan un contenido similar a la de otra. También encontramos definiciones. Se escribe define seguido de la palabra que se busca para obtener distintas descripciones de la misma. Bueno, para realizar cualquier cálculo se introduce pues cualquier ecuación matemática y el cuadro de búsqueda pues hará las cuentas correspondientes por uno, y así es más fácil el tipo de búsqueda. Ya uno no emplea pues la calculadora ni nada de eso, porque pues él automáticamente lo asume. Así pues uno ahorra en abrir las aplicaciones y ese tipo de, de situaciones. Bueno, para obtener resultados en un intervalo determinado, eh, en un intervalo numérico se escriben puntos, se escriben 2 puntos entre comillas, y a continuación un espacio y los números de intervalo. Por ejemplo, si uno quiere buscar un coche que tenga, pues, un carro que tenga más de 300 caballos de potencia, pues uno escribe coches entre comillas, 300, 2 puntos, el espacio, caballos de potencia, y cierra uno comillas. Y bueno, y si uno quiere comprar algo y tiene un presupuesto específico, uno puede buscar el artículo con un precio comprendido pues entre el intervalo determinado, añadiendo los 2 puntos entre ambas cantidades.
Bueno, en cuestión de buscar imágenes, cuando uno busca imágenes, debe hacer clic en las herramientas de búsqueda para filtrar pues los resultados por tamaño, color, tipo, fecha de publicación y hasta pues derechos de uso, ¿no? Eso pues permite ver solo los resultados de fotos pues que incluyen caras o de fotos que tienen una gran resolución o incluso de imágenes que están disponibles para pues uso comercial. Y bueno, hasta aquí pues llega mi aporte. Gracias, feliz noche para todos.